Hola Rosa, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿qué haces, Moni? ¿No te vas a escapar ahora? No, es un lío a esa hora, Sergio. Vos sabés que yo estaba tendiendo ropa, haciendo la comida, escuchando, todo junto. A las 3 sí, pero a las 2 no puedo. Lo que pasa es que me pusieron una reunión a las 6. Claro. No No, esperé está una bien, semana. igual. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo te va? Hola, Paola. No, Pablo. Yo decía, ¿quién es Patricia Santa Cruz? Tenía una duda. Ah, Pablo no me escucha ahora. Hola, Susana. ¿Me escuchás? Oeste. Ah, te bien. dice una cara, Sergio, ¿a vos te parece? ¿Qué cosa? Escuchá, ¿sí? No le creas, igual no cocina. ¿Qué dice? No entendí. ¿Que no cocinar? Dicen que no cocino. ¿A Está vos te bien. parece? Pero yo no superviso el cine. Bueno, ¿qué tal? Susana, ¿se escucha? Hola. Andy. Hola. Sí, se escucha. Bien. Se fue Pablo, estaba recién y se fue. Ahí viene. Ahora viene con el nombre de verdad. ¿Ahora viniste con el nombre de verdad, Pablo? No. Está conectando. Sí, no, me parece que me voy a conectar por el teléfono porque no puedo. Sí, por el teléfono es mucho mejor. Yo quería conectarnos con la computadora. Y yo también. Otro día con más tiempo. Sí. Estoy esperando que se conecte. ¿Ya estás, Pablo? Acá hay 15 personas. 2 están enfermas. Pero si están todas son 15 personas. Buenas tardes. Bueno, Hola, hola Romina. ¿cómo estás, Sergio? Bien, ¿qué tal? Bueno, para mí es toda una novedad, no en cuanto a experiencia, porque es en lo que más experiencia tengo en el cargo de inspector, pero es toda una novedad la cantidad de gente que pidió ahora concursar para inspector. La verdad que o inspectora, está muy bueno. Salvo Mónica, la cual mandé al frente la semana pasada, las y los demás se anotaron por motus propio. A Mónica le dije que tiene que concursar sí o sí, y si bien no lo creía, como el pueblo la aclamó y todos decían que sí, me confirmaron, acá está Mónica también. Bueno, una pregunta. ¿Alguna o alguno de ustedes hizo algo respecto a la misma consigna que di para directivos, que era revisar de qué se compone el cargo a partir cuál es el trabajo del cargo a partir de las leyes y del reglamento de instituciones educativas? ¿O no hicieron nada? Yo hice un esquema, Sergio. Bueno, Pablo hizo esquema. ¿Alguien más? Yo estuve mirando, sí, cuál era el rol, sí, bien cómo se compone, porque realmente no, para mí el inspector los crucé 2 veces y de las 2 veces una sola me saludó, así que ni sé lo que hacía, no.
Entonces, me puse a mirar, a leer, ¿sí? Dentro de lo que serían las leyes y el reglamento, bajé un documento donde decía el rol del supervisor, ¿sí? Que más o menos eso me está guiando en cuanto a lo que sería pararme en ese rol para ver cuál es la estrategia que utiliza para trabajar en redes en las escuelas. Bueno, Hasta ahí estoy llegando. bueno, pero Pablo y Rosa sí hicieron, ¿no? Así Sí, que ¿querés que lo cuente? cualquiera de los dos pueden empezar y los demás escuchamos. Yo ¿Querés que anoto. Escuchame una cosa, a los dos. Yo les dije que tenían 3 minutos. Quiere decir que les voy a medir el tiempo. Cuando lleguen los 3 minutos les aviso para que puedan empezar a manejar los tiempos internos de coloquio. Y en todo caso después de eso, sí, seguís igual. Yo a los 3 minutos te aviso para que manejes los tiempos, pero seguís igual con lo que hayas armado. ¿Está? Yo me voy a ir Bueno. anotando. Así Me que, parece que lo mío es menos de 3 minutos, porque yo hice una síntesis muy a grandes rasgos de las 2 leyes principales que, para mi entender, regulan la educación, que son la Nacional 26.206 y la 13.678, que es su relativa provincial. Ambas regulan el ejercicio de aprender como un derecho consagrado por la Constitución. Conciben a la educación como una prioridad nacional que se constituye en una política de Estado. La 26.206, que es la nacional, organiza el sistema educativo en niveles y modalidades, ¿no? Garantiza el derecho a aprender, o sea, aquí está incluida la inclusión educativa, la equidad y la igualdad de oportunidades, y el derecho a la enseñanza, o sea, el libre ejercicio de la docencia dentro de los marcos que establece la Constitución. Por el lado de la 13.688, la educación es un bien público que garantiza derechos que son personales y que se materializan y se socializan a través de la Dirección General de Cultura y Educación, que es quien regula el sistema educativo como un conjunto organizado de instituciones y de acciones educativas, cuyos fines son la inclusión plena, la educación de calidad, la igualdad de oportunidades para todos los bonaerenses. Todo esto se materializa en las instituciones educativas con derechos y obligaciones y con acuerdos que se plasman en el proyecto institucional, cuyo objetivo es asegurar la mejor realización del acto educativo. hasta ahí Eso es lo que yo, lo que pude. Esto es lo que yo hice. Bien. O sea, hiciste una presentación de la ley. De ambas, sí. Sí. Bien. Eso te llevó 1 minuto 45. Está bien. Les explico a quiénes vienen hoy por primera vez. Susana, Romina. Romina, vos estuviste el miércoles, ¿no? Sí. Pero era de secretario. Y Susana, que viene hoy por primera vez. Y Fernanda, que estoy ahí sin foto, ahora ya aparezco. Pero no es la primera vez que venís, Fernanda, no mientas. Ah, bueno, pero es la primera vez que me uno al Zoom, porque no pude las otras veces, pido disculpas. Está bien, pero no es la primera vez que venís a alguno de los encuentros. No, Sí. no, listo, chao, me callo la boca. No hay problema, cuanto más hablen mejor. Antes de que hable Rosa, les explico por qué 3 minutos. Hay varias cosas, pero la primera de todas es que si ustedes van a estar en un coloquio hay una terna, 3 personas, las 3 personas, y tienen 20 minutos para hablar, el promedio es 6 minutos para cada persona, 2 o 3 intervenciones de 2 o 3 minutos cada una. Es necesario
tener un tiempo interno, saber qué cosas dejo de lado, qué cosas organizo, en qué me tengo que centrar, ¿sí? Así que voy marcándoles los tiempos, así ustedes también se van acostumbrando al tiempo real de intervención en el coloquio. Bueno, Rosa, te escuchamos. Bien, yo no voy a hacer la división tan específica de una ley y de otras, sino más bien desde la generalidad del rol. Nosotros dentro de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente dentro del Partido de la Matanza, en donde nos constituimos, empezamos a tener una mirada más territorial en lo que se refiere a la parte político-pedagógica, ¿no? En cuanto a nuestra función. Dependemos de un nivel central, tenemos un posicionamiento de enlace entre esa dirección o que nos confiere el nivel central y lo que nosotros tenemos que delegar directamente en las escuelas o ver el funcionamiento de las distintas escuelas, y como dije antes, posicionándonos nosotros en territorio dentro del Partido de la Matanza, y eso algo lo vimos en la reunión anterior, tenemos que prestar atención a la diversidad social en la cual estamos insertos o en la cual nos vamos encontrando. Nuestro marco normativo, sí, acá lo voy a nombrar, va a ser la Ley Nacional 26.206, 13.688 la provincial, el decreto 2299 que rige esto del como el funcionamiento dentro de las instituciones educativas. Nuestro rol va a destacar o nos va a permitir tratar de tener como funcional, nuestra función va a ser multidireccional, porque nos va a conferir digamos, esta dirección nacional o esta política central, y a partir de nosotros la dirigenciamos hacia las escuelas. Nosotros para poder llegar a trabajar vamos a necesitar un PES, que va a ser un proyecto educativo de supervisión. A partir de él es donde vamos a organizar toda nuestra visión y nuestro trabajo fundamentalmente a lo largo de un año, y dentro de este PES tenemos que organizarnos a partir de 4 dimensiones. Esas dimensiones van a ser la dimensión, política, que es cuando intervenimos directamente en las instituciones, y esto tiene que ver con donde acá articulamos lo que la política en sí nos dice y lo que nosotros tenemos que ver reflejado en las escuelas. Cómo trabajan de manera articulada también nosotros con otros inspectores de nivel, hablemos de educación física, psicología, que todos en conjunto vamos a trabajar como equipo en las distintas instituciones. Debemos coordinar grupos de trabajo. Otra dimensión es la administrativa y organizativa, que acá es donde va a estar relacionada con la información que producen cada una de las instituciones a partir de sus estados administrativos, matrícula, libros, registros, docentes, y cómo se van organizando. Acá también el tema... Ahora seguís, pero acá estarían tus 3 minutos. Perfecto. Dale. Bien. Bueno, me faltarían terminar con las otras 2 dimensiones, que bueno, dentro de lo que hablaba del administrativo organizativo, estaba también hacer una lectura pedagógica de los datos y el asesoramiento sobre todo de POF y POFA. La dimensión comunicacional, que es cómo se relacionan o cómo hacen circular la palabra dentro de la institución, y esta a su vez en la conexión con la comunidad, hablando de grupo de delegados, AIC, centros de estudiantes. Y por último, la dimensión pedagógica, que acá sí es la función donde nosotros somos o realizamos ese asesoramiento directo al equipo de conducción sobre cómo se manejan determinadas prácticas institucionales. Y ahí terminé. 4 minutos. Bien, me excedí en uno. No importa acá si te excedes o no, sino el poder ir manejando los tiempos, ¿no? En realidad, casi llegás al diseño de las tareas, porque lo único que faltaría acá es explicar y diseñar las tareas para el plan educativo de supervisión, así que
en función de eso, con 2 minutos más te alcanzaría en el Bien. intercambio con los demás. ¿Algo que quieran decir las y los demás de los 2 compañeros que acaban de escuchar? Antes de recibir, ¿está bien más o menos explicarlo de esa manera? Espera, deja que hablen. Que hablan, que Bien, hablan. que me critiquen el resto. Bien. Si hablan, Ujú. ¿alguien quiere? Sí. Pau. No, muy bien, Rosa. No, con respecto al rol del inspector, ¿no? Como supervisor y como yo agregaría que el profesor va a acompañar, ¿no? a los directivos en cuanto a como la supervisión y en los distintos servicios educativos que tenga que supervisar y acompañar para promover y propiciar siempre el crecimiento en todas las escuelas a través de proyectos educativos, programas como dijo, o trabajar a través del centro de estudiantes, como dijo Rosa, va a trabajar desde una dimensión, según lo que leí, como va a ser siempre el inspector, va a trabajar va a estar como mediador, así como directivo, siempre tenemos que mediar, ¿sí? Trabajar, socializar, construir colectivamente, va a ser mediador, va a trabajar desde como un pedagogo, ¿sí? a través de todos los requerimientos, los relevamientos que se soliciten a los servicios educativos, va a comenzar a acompañar, guiar y trabajar desde ese lugar y también desde el territorio. Ya no es el inspector que se queda en jefatura distrital como hace un tiempo bastante que cambió esta situación. El inspector va más a los territorios, tiene que estar en territorio para poder saber cómo son los servicios educativos, cómo es la dinámica, poder conocer al plantel docente, y tener más llegada para poder, más que nada, acompañar a los distintos directivos. Siempre basándonos en las leyes, ¿no? En la normativa, específicamente, además. No sé, es muy básico, ¿no? Pero bueno. No, agregaste cosas importantes. No te tomé el tiempo porque no sabía que ibas a hacer el desarrollo, pero más o menos habrás hablado 2 minutos. Más o menos por lo que estoy viendo. Está bien. Bueno, ¿quieren comentar algo? Y a mí me da un poco de vergüenza porque leí muy poquito. Yo para sumar una bibliografía que estoy leyendo, que es hacia una nueva generación de políticas y una invitación a revisar viejas tensiones en el campo de las políticas sociales y educativas. Bueno, le dice que la idea del libro es en esa relación entre los docentes y alumnos. Bueno, como inspectora, sugeriría, invitaría a los directivos para intervenir en las relaciones entre el docente y los alumnos. Porque la bibliografía dice, lo va a separar en 5 grupos al análisis entre, bueno, como dije que la idea del libro era entre docentes y alumnos, donde se hace efectivo el proceso de producción de conocimiento, de transferencia, de enseñanza y aprendizaje que dan sentido al esfuerzo que hace cada sociedad por la educación. Bueno, lo va a separar en 5 grupos, donde nosotros estaríamos vinculados en el segundo grupo de las relaciones que engloba al docente y a los alumnos, donde se construye el modo que se relaciona el docente frente a los alumnos, y a partir de ahí la enseñanza y cómo se posiciona el docente y va gestando esta educación, que es lo que nosotros tenemos que apuntar, ¿no? Solamente eso. No sé si se entendió. Yo para apoyarme en una bibliografía que está, bueno, es la que nos sugiere y nos
bueno, la bibliografía que nosotros tenemos que estudiar. Yo no les armé todavía los drives para que vayan subiendo bibliografía. Yo te podría agregar que, así por lo que escuché a Rosa, a Pau, dentro de la bibliografía también se sugiere un texto de Fernando Jaime, donde habla de las políticas públicas. Entonces el inspector es, y soy, hacedora de articulación, ¿sí?, para acompañar a los directores en que esas políticas públicas que se van a ver cómo sería, se van a bajar, ¿sí?, se puedan hacer efectivas en el caso, ¿sí?, porque hay otro texto de Corbeta, ¿sí?, que habla de las políticas públicas a largo plazo y las políticas públicas a corto plazo, que van a ser reflejadas dentro del aula. Es decir, que nosotros vamos a ser, ¿sí?, los articuladores de esas políticas públicas para que puedan llegar a ese aula. Sí, que en definitiva vamos a ser favorecedores para que las trayectorias escolares se puedan llegar a cumplimentar y se puedan llegar a sostener en el tiempo, ¿no? Digo, que el chico dentro de nuestra educación y dentro de nuestra política, la educación es inclusiva, contenedora, y en esto sostenerlo en el tiempo para que el chico pueda llegar a promover con conocimiento también. Entonces, sobre todo eso, nosotros somos casi los responsables de asesorar para que los equipos de conducción sostengan y puedan llevar a cabo esto dentro de la institución. Casi no. Perdón, Sergio, no, eso dijo Rosa, casi responsables, creo que somos responsables de la educación. Claro. No, Cristina, Casi somos no. El cargo de inspector es eso, es responsable del desarrollo de todas las instituciones que tiene a su cargo. Es muy interesante cómo lo organizó Rosa. Pablo empezó por las leyes y no llegó al rol de inspector. Y Rosa lo que hizo fue definir el rol, y a partir del rol habla de todo lo demás. Entonces, cuando lo define como enlace, con una función multidireccional, esto es el eje que tomó, lo que hace es definir esto en qué lugar se va a ubicar el inspector o la inspectora respecto a la política. El marco normativo es el marco que ella dio, pero lo que haces primero es definirlo. Esto te permite manejar el tiempo. Fíjense que, aunque no sea la estructura deductiva que venimos haciendo hasta ahora, que es la de partir de las leyes y después pasar al rol, la estructura que organizó Rosa es una estructura que permite tomar la definición primero y entonces presentar lo que nosotros venimos haciendo, digo, para todas las nuevas y nuevos, es trabajar toda la estructura del discurso con un momento de presentación, donde decimos de qué vamos a hablar. Discurso hablado o discurso escrito es lo mismo. Un momento de presentación donde decimos de qué vamos a hablar. Otro momento conceptual, teórico, donde fundamentamos esto de lo que vamos a hablar. Y otro momento más práctico que tiene que ver con las tareas ligadas a aquello de lo que vamos a hablar. Esos tres momentos tienen que estar. El orden en que ustedes los armen, no hay problema. Acá Rosa eligió presentarlo diciendo el inspector es esto, y a partir de ahí decir que tiene un marco normativo y que tiene una estructura de tareas alrededor del PES compuesta por 4 dimensiones que ella nombró, ¿no? Que es la política, la administrativa organizativa, la comunicacional y la pedagógica, y cómo tiene que desempeñar trabajo en esas 4. Lo que en todo caso falta, yo agregaría más definiciones, pero en todo caso lo que faltaría, además de las tareas que te marcaba antes, Rosa, que se haría con más tiempo, lo otro es una cuestión de conceptualización. Porque
hablar de enlace no siempre implica hablar de cuál es el concepto de qué es un inspector, ¿no? Porque un inspector, como tiene una tarea básica que es la de supervisión, lo que hace falta es ver conceptualmente cómo se va a definir supervisión. Eso da un marco teórico. ¿Ibas a decir algo, Fernanda? No. No, nada. Estoy de acuerdo con, me gustó como organizó Rosa. Una sola consulta. Rosa, Mónica y el muchacho anterior, ¿ellos van a concursar para secundaria? El muchacho anterior, Pablo. No, esa es una duda que yo estaba por preguntar. Mira, primero, Sergio, me quedé, no pude anotar el tercer momento. Vos dijiste 3 momentos: presentación, o sea, el momento conceptual, y el tercero no llegué a anotarlo. Y el tercero tiene que ver con la cuestión práctica, de cuáles son las tareas y cómo se organizan. Siempre, en cualquier problemática, hay que dar una salida práctica, concreta, que va a ser la de decir, bueno, organizo las cosas de esta manera para realizar y o solucionar. Entonces siempre tiene que haber una parte donde uno hable teóricamente y otra parte donde se hable prácticamente. Fernanda, Pablo concursa para psicología. No te Eso es otra cosa que yo quería preguntar, porque veo que las chicas tienen... Nos puede ayudar un poco. Veo que, no sé si es la misma bibliografía. Esa es la duda que tengo. El último eje se cambia. Claro. El último eje es el que cambia. Después está todo igual. Está bien. No sé el que último eje es el que cambia. Lo que yo tengo que hacer es abrirlo en el Classroom, en los Drive, de manera que ustedes puedan subir la bibliografía de los ejes 1 y 2, y el tercero es específico. Gracias. O sea que ustedes van a tener que, por un lado, conceptualizar y por el otro lado, dar salida práctica a diferentes problemáticas. Así que vamos a ir trabajando con algunas cuestiones problemáticas y vamos a ir trabajando acá también con cuestiones específicas que tienen que ver con cómo resuelven las pruebas. Pero acá hay un punto de partida, en mi opinión, más difícil que el de la escuela. En la escuela sola tenemos como concentrada toda la comunidad educativa en el espacio institucional y lo podemos ver cotidianamente. Acá no. Entonces hay un punto que Rosa lo nombró de una manera que dice que en el administrativo organizativo se trabaja con la información que producen las escuelas. Y el punto yo lo voy a ampliar, que es el de preguntarse permanentemente, y después vamos a ver desde qué marco, pero hay que preguntarse permanentemente qué información, en esto de ser nexo, qué información le voy a pedir a las escuelas y qué información le voy a dar a las escuelas. Y en el plan educativo de supervisión siempre tiene que estar en claro hacia dónde las conduzco y por lo tanto qué consignas le doy, no solo qué información les pido, sino qué consignas le doy, y entonces cómo hago para ver si las consignas se cumplen o no. Y entonces, yendo más arriba, en esto la otra pregunta es ¿cómo organizo el área? ¿Qué organización le voy a dar a mi área? Primaria y secundaria tienen aproximadamente entre 18 y 20 escuelas, a veces menos, a veces más, depende de si están todos los inspectores, pero un área se compone, pongamos promedio, 20 escuelas, en general enmarcadas en un territorio. Psicología se compone de no menos de 35 equipos de orientación. No menos. Yo llegué a trabajar con 60. Te aviso, Pablo, estás a tiempo de arrepentirte. Sergio, yo voy a
también quería prepararme para modalidad de educación física. Y modalidad de educación física, si siguen siendo la misma cantidad, son 6 inspectores de educación física y tienen dividido todo el territorio de La Matanza, 2 por distrital, con todos los profesores de educación física y todos los directivos. El de educación física y el de psicología trabajan con los directivos de la institución, no trabajan con el equipo de orientación, no trabajan con los profesores solamente. Por eso cuando Rosa nombra formar equipo es intervenciones conjuntas, y las intervenciones conjuntas se deben hacer siempre. Y el equipo de orientación, para derribar mitos, el equipo de orientación y los profesores de modalidades, o sea, todos los de modalidades, tienen el mismo horario que el resto de los docentes de la institución. No entran más tarde porque no tienen en directo chicos. Todos los docentes de la institución entran 7:15, 8:45, en el horario en que tienen que entrar, porque nadie tiene un horario fuera del reglamento general, del reglamento de instituciones educativas. Eso para derribar un mito muy arraigado principalmente entre los equipos de orientación y algunos profes de educación física que, como empiezan a dar clase a las 8, llegan a las 8. No, todos deben estar en el horario de entrada de la escuela en conjunto con los estudiantes y el resto de los docentes. Bueno, volviendo a esto, lo quiero decir ahora, no va a ser motivo de concurso, pero más de una vez les va a pasar que va a ser motivo de trabajo. Mi pregunta son 2. ¿De qué se compone su área? ¿Cómo imaginan que se compone su área? Es una. Y la otra es, después de, pónganle, 10 años de trabajo como inspectores o inspectoras. Pónganle que estén 10 años. Ay, Dios. 10 años. Me fui. ¿No? ¿Te vas a jubilar antes? Me voy. Yo creo que no llego a los 10, me jubilo antes. Primero espero llegar a inspectora, después ver de jubilarme. Capaz que entro en los 10 años. Está bien, tomo esa pregunta. Haremos 3. 3 no es tiempo suficiente nunca para desarrollar todo un proyecto de trabajo. Así que vamos a suponer que son 10. Después veremos lo que las circunstancias de la vida les dicen a ustedes, pero yo de lo que voy a hablar es de un proyecto de trabajo en un área a 10 años. ¿Sí? De eso vamos a partir. Así que mi pregunta es, ¿qué quieren encontrar en sus escuelas, en su área, cuando terminen? No hablemos de la despedida, de las cargadas, de que le den el cuaderno de actuación envuelto en una caja lindo y que nos recuerden las cosas que hacemos, todo eso no. Les pregunto ahora lo vamos a hablar. ¿Qué quiere decir? Tienen 20 escuelas, Pablo tenés 35, Nati, en el caso de profe de inspectora de educación física, tenés la mitad de una distrital, ¿sí? Pongamos distrital 2, dividida por la ruta 3, tenés Casanova, Casanova Sur y La Ferrer, o tenés Casanova Norte y Rafael Castillo, ¿sí? Y un pedazo de La Ferrer hasta Calderón de la Barca, bueno, Rucci. Así que
No, ese pedazo no está porque es de Ruchi para el otro lado y ya está en Distrital 3. Así que no. Castillo y Casanova o o Casanova y La Ferrer. Para dar un ejemplo. Entonces, pensarlo en educación física, no en primaria por ahora, Natalia, para complicarlo. Después lo traemos a primaria. Así que les pregunto a todos y todas, ¿qué quieren encontrar cuando se vayan? ¿Cómo quieren que esté su área cuando se vayan? Estamos buscando un objetivo de trabajo para todas esas escuelas. Y cuando digo cómo se compone su área, estoy hablando de un área que tiene una gran diversidad. No hay un solo área en La Matanza que no tenga una gran diversidad y que no tenga escuelas del Estado más tirando a clase media, entre comillas. No lo definiría así, pero es un término que nos permite identificar escuelas más tirando a clase media y escuelas más tirando a situaciones de grandes carencias económicas. Tenemos todo ese espectro, a veces mezclado dentro de una escuela, pero a veces no, mezclado en general. A mí me cargaban mucho en los concursos porque decían que yo supervisaba por concurso la Escuela 12 de La Plata. Porque en todos los concursos me tocó visita a escuela en la Escuela 12, porque lo hacían por orden alfabético y destinaban el orden alfabético a determinada escuela, siempre me tocaba la Escuela 12. Hice 7 concursos, de los cuales 3 o 4 hice en La Plata a lo largo desde el año 93 hasta el año 2003. O sea que a lo largo de 10 años. Y a lo largo de 10 años, en esa escuela me dijeron exactamente las mismas cosas durante 10 años. Su referencia es, tenemos muchos problemas para... No, está bien, no le voy a decir cuál era, por qué tenían problemas. Pero la escuela... Esperen que voy a cerrar la puerta. Se levantó mi hijo y salió a la jauría, que estaba durmiendo con él. Los dos salen ladrando, no importa quién. Lo que quiero decir es que la escuela se seguía refiriendo a sí misma a lo largo de 10 años con las mismas cosas. La misma identidad, los mismos problemas, las mismas dificultades, el mismo diagnóstico de cuál era el origen de los problemas y nada se había modificado. Así que yo creo que todos sabemos más o menos el punto de partida actual en el cual nos podemos encontrar en el territorio en este momento, si les toca un área de este tipo, ¿no? No sé, cada uno imagine, porque no sé qué áreas conocen, pero si vamos a escuela secundaria y les toca Casanova y Atalaya, van a encontrar, Susana puede hablar de eso, y muchos podemos hablar porque es la historia viva de La Matanza, de la Media 7, dirigida durante 60 años por Baltasar Freire, y van a encontrar un tipo de escuela, y van a encontrar otras escuelas que son la nueva escuela secundaria que surgieron a la luz a 3 cuadras sobre donde está la primaria 65, no sé cuál es el número de la secundaria, y esa a 6 cuadras, perdón, y van a encontrar otro tipo de escuela totalmente diferente, pero si cruzan la vía a 3 cuadras del otro lado, van a encontrar otro tipo de escuela con otro tipo de población. Por lo tanto, mi pregunta es, ya termina el tiempo, entramos de nuevo, ¿sí? Con el mismo link. Mi pregunta es esa, piénsenla, ¿cómo quieren encontrar al término de su gestión de 10 años su propio área? Y ahora lo hablamos entre